Te presentamos Sentencias Colombianas a tu Oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. El día de hoy traemos a exponer la sentencia sobre el delito de extorsión agravada tentada, cuyo radicado es la sentencia SP-310 de agosto 9 del 2023, radicado 60325, y el magistrado ponente es el doctor Gerson Chaverra Castro. En cuanto al asunto, la Corte trata un recurso de impugnación especial interpuesto por la defensa del procesado en contra de la sentencia de fecha 29 de julio del 2021 que profirió la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal. Esta sala condenó por primera vez al procesado como autor del delito de extorsión agravada tentada. En cuanto a los hechos, de acuerdo a lo dicho en la sentencia de segunda instancia, se refiere que desde finales de octubre del 2018, la víctima fue llamada en repetidas ocasiones por una persona que se identificó como Sebastián. Este le dijo a ella que era integrante del Clan del Golfo y le exigió a ella la suma de 30 millones de pesos bajo amenazas en contra de su vida. Ella se rehusó, por lo que alias Sebastián le prometió enviar unas personas para que le mostraran que él hablaba en serio. Ya en noviembre de ese mismo año, a la finca de propiedad de la víctima, que estaba ubicada en el municipio de Villanueva, Casanare, llegaron dos hombres en una moto Biwis, de la cual se bajó el parrillero y se anunció como integrante del Clan del Golfo. Este se entrevista a solas con el administrador de la finca, a quien le pregunta por la dueña y por el dinero que ella les debía entregar. Esta solicitud extorsiva es reiterada por alias Sebastián cuando el parrillero, mediante llamada, lo contacta con el administrador para realizarle los mismos requerimientos. Como el administrador de la finca les dijo no tener el dinero para entregar por encargo de la víctima y propietaria de la finca, los hombres se marchan. Luego el administrador llama a la policía, por lo que una patrulla intercepta en la vía a estos sujetos a quienes se les estableció la identidad, siendo el conductor de la Biwis el aquí procesado. Estos hombres no tenían antecedentes ni elementos que los relacionaran con actividades ilegales, por lo que los policiales procedieron a dejarlos en libertad, pero luego en labores investigativas la Fiscalía solicitó orden de captura en contra del conductor de la motocicleta, el aquí procesado, la cual, al haber sido librada, esta orden de captura es materializada el 14 de mayo del 2019. En cuanto a los antecedentes procesales relevantes, tenemos que el 15 de mayo del 2019, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Villanueva, se legalizó la captura. Se realizó la formulación de imputación al procesado como autor del delito de tentativa de extorsión agravada, cargo que éste no aceptó, y se le impuso, previa solicitud de la Fiscalía, la medida de aseguramiento preventiva intramural. Ya el 8 de julio del 2019, ante el Juzgado Promiscuo Municipal, la Fiscalía Especializada presentó escrito de acusación. La audiencia de formulación de acusación se realizó el 30 de agosto, en la cual se adicionó la circunstancia de mayor punibilidad referente a que el procesado obró en coparticipación criminal de acuerdo al numeral 10º del artículo 58 del Código Penal. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 8 de julio del 2020, terminando el juicio oral el 12 de abril del 2021, en el cual el juzgado emitió el sentido del fallo y se efectuó la lectura de la correspondiente sentencia de carácter absolutorio, decisión entonces que fue objeto de apelación por parte de la Fiscalía. La Sala Única de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, en Casanare,
el 29 de julio del 2021, revocó esta sentencia y condenó al procesado como autor del delito conforme a los artículos 27, 244 y 245, numeral 3 del Código Penal, y le impuso la pena de 100 meses de prisión, con una multa de 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Este tribunal también le negó al sentenciado la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Por ello, dentro del término establecido, la defensa interpuso el recurso de impugnación especial, del cual se corrió traslado a los no recurrentes, quienes decidieron guardar silencio. Ya frente a las sentencias, en la de primera instancia, el juzgado promiscuo municipal absolvió al procesado porque consideró que la teoría del caso de la Fiscalía no se probó, porque no se acreditaron las llamadas que la denunciante había recibido por parte de alias Sebastián como integrante del Clan del Golfo para hacerle la exigencia de dinero, como tampoco las llamadas con fines amenazantes, además que ella nunca vio al presunto extorsionista. Este acuo estimó que de los testimonios no era viable extraer la conducta delictiva porque, primero, el administrador dijo que 2 personas llegaron a la finca preguntando por la víctima y el dinero que ella debía entregarles, indicando además que pertenecían al Clan del Golfo, pero cuando este testigo respondió que no tenía conocimiento del tema, los visitantes se marcharon. Segundo, por los policiales se conoció que recibieron una llamada de un informante que les reportó que en la finca se presentaron 2 hombres aduciendo ser integrantes del Clan del Golfo, que indagaron por la propietaria y que exigieron la entrega de dineros que le habían exigido a ella y que luego se marcharon en una moto Biwis. Al realizar estos policiales los operativos en la vía a la salida del predio, estos policiales inmovilizaron a 2 sujetos que fueron señalados, pero que al registrársele no se les halló elementos sospechosos ni armas y tampoco tuvieron una actitud evasiva, sino que explicaron que comercializaban en el sector, por lo que ante la ausencia de antecedentes, estos policiales les permitieron a los hombres seguir su camino. La juez de primer grado también tuvo en cuenta la confirmación de la actividad comercial del aquí procesado, de acuerdo al dicho de un testigo que refirió en el proceso que él le ofreció productos de belleza y nutrición, entregándole una tarjeta en la que hallaba su número de contacto. Esta funcionaria entonces razonó que las pruebas practicadas no satisfacían el estándar de conocimiento del que trata el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, lo que derivó entonces en una duda razonable sobre la comisión del delito y la autoría por parte del procesado, y lo cual entonces llevó a la decisión de sentencia absolutoria. Por otra parte, en la sentencia de segunda instancia, de acuerdo a la réplica de la Fiscalía que se fundó básicamente en la indebida valoración probatoria que realizó la juez, el tribunal, examinando los medios de convicción presentados en el juicio, encontró creíble el testimonio de la víctima cuando ella se refirió de manera consistente a que fue contactada por alias Sebastián, jefe del Clan del Golfo, que le exigió el pago de una cifra determinada como requerimiento de esa organización. Porque la víctima explicó que fueron varias las llamadas que se hicieron a su número personal y cuando ella se negó a pagar, el interlocutor le recordó los duros tiempos del paramilitarismo y le anunció que enviaría a la finca unas personas que le harían saber que él hablaba en serio, lo que en efecto sucedió a los pocos días cuando el administrador le informó a ella sobre la presencia de 2 hombres que preguntaron por ella, además de sobre el dinero que él debía entregar. Adicional a ello, por el testimonio de dicho administrador que refirió sobre 2 hombres que llegaron en una motocicleta, donde uno de ellos le preguntó de forma insistente por la dueña. Le indicó a este hombre que eran integrantes del Clan del Golfo y que iban a recoger una suma determinada de dinero que la víctima debía entregarles. Este testigo, el administrador, agregó que dicho sujeto hizo una llamada y le pasó el celular al administrador, a quien dijo llamarse Sebastián. Este Sebastián insistió en que le informara la ubicación de la dueña y que luego los hombres se marcharon, por lo que el administrador procedió inmediatamente a llamar a la dueña y a la policía. Para el Atquen, si bien las llamadas extorsivas o las grabaciones no fueron allegadas al juicio, su realización se demostró con lo dicho por la denunciante. Asimismo, de los testimonios
tanto de la víctima como del administrador, para el tribunal resultaban claros y guardaban relación y coincidencia con la descripción de los hechos, y por tanto ello se subsume en la descripción típica del comportamiento extorsivo agravado en atención a la exigencia del dinero que se le hizo a la víctima y que se acompañó de amenazas a su seguridad personal y familiar. Conducta que era tentada porque la víctima se resistió al cumplimiento del requerimiento económico, aun cuando los actos que se realizaron estaban dirigidos a la consumación del delito de extorsión. El tribunal igualmente consideró que la participación del procesado se evidenció al haber hecho presencia en la finca, acompañando a quien informó al administrador que eran integrantes del Clan del Golfo, cuyo objetivo era recoger el dinero como estaba acordado. Adicional que las explicaciones dadas por el mismo procesado, que había aprovechado el viaje para publicar los productos que comercializaban, no justificaban su actividad en el inmueble, porque dicha actividad nunca fue por él realizada, como tampoco de acuerdo a lo reportado por los policiales al momento de retenerlos y efectuarles una requisa, donde él no contaba con material que evidenciara el desarrollo de la referida actividad relacionada con productos de nutrición y belleza. Por lo que el tribunal dedujo la participación del procesado de la ejecución de la conducta ilícita que se ajustaba a la efectiva división del trabajo criminal, propio de la coautoría, y que de acuerdo a la descripción del artículo 29 del Código Penal, porque su aporte esencial fue el de transportar de ida y vuelta a quien realizaría el cobro de la exigencia económica previamente requerida. Con ello concluyó que se demostró más allá de toda duda razonable la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad del procesado como coautor del delito endilgado. Ya en su impugnación especial, el defensor fundamentó su censura en dos argumentos. La primera, en que las pruebas practicadas en el juicio no permitían determinar más allá de toda duda razonable la responsabilidad del procesado. Y segundo, que no existían elementos probatorios que sustentaran la calidad del coautor a él atribuida. En cuanto a la primera censura, que fue sobre las pruebas practicadas en el juicio que no permitían determinar más allá de toda duda la responsabilidad del procesado, el defensor señaló en esta que la valoración probatoria efectuada por el tribunal fue del todo equivocada, ya que los elementos probatorios no deducían ningún señalamiento ni indicio del que pudieran establecerse que el procesado participó en la ejecución de la conducta atribuida. Aseguró entonces que la víctima señaló que los reclamos de dinero se hicieron mediante llamadas telefónicas y por ende ella no tuvo conocimiento de la identidad de los autores de dicho comportamiento, como tampoco lo tuvo de las personas que llegaron a la finca, por lo que ella no puede señalar al procesado como la persona que pretendía extorsionarla. Y por el lado del administrador, él afirmó que el procesado era quien conducía la moto y se quedó muy cerca de la puerta, a quien solo saludó. El procesado no interactuó, no habló, no hizo ninguna exigencia, no se identificó ni hizo amenazas, y por esto no puede deducirse su participación en la ejecución de la conducta que se le estaba endilgando. En el mismo sentido, el defensor dijo que cuando los patrulleros refirieron que una vez fueron interceptadas ambas personas en la moto, fueron requisadas sin encontrárseles ningún elemento que les relacionara con la conducta, no tenían antecedentes, y la explicación de que se encontraran en el sector era porque estaban comercializando productos nutricionales, por lo cual los policiales encontraron justificado su acción, y para el defensor estos hechos no fueron considerados por el tribunal, a pesar que el procesado los había justificado presentando las tarjetas personales que acreditaban su labor de comerciante, la cual pudo ser corroborado por un testigo que le permitió posteriormente ubicar al procesado. Reclamó igualmente el defensor que no puede estimarse la presencia del procesado en el inmueble como indicio de su participación, ya que este procesado explicó sin contradicciones que fue para llevar al parrillero tal como éste se lo había pedido, pero que no tenía conocimiento del objeto de él para llegar a dicho lugar, porque el procesado no fue enterado por parte de su compañero de sus objetivos, ni tampoco este procesado quiso inmiscuirse limitándose solamente a transportar a su compañero, por lo que son suficientes
y eficaces las explicaciones entregadas sobre los motivos que los llevaron a esa finca, las cuales no estaban ligadas a un fin ilícito propio o en favor de terceros, y no se puede deducir su culpabilidad derivado de lo dicho por un testigo del CTI, quien reconstruyó la ruta, la cual no evidenció que haya sido la misma realizada por el procesado. Ya en su segunda censura sobre que no existen elementos probatorios que sustenten la calidad de coautor al procesado atribuidos, el defensor fundó este reparo en que el tribunal dedujo equivocadamente que el procesado ostentaba la condición de coautor del delito, aún sin existir elementos que permitieran comprobarlo, porque no obraba evidencia que relacionara la existencia de un grupo de personas dedicadas a la extorsión de la que fue objeto la víctima, y tampoco porque existió prueba para establecerse que el procesado hiciera parte de dicho colectivo, ni evidencias de su rol asignado o de un acuerdo previo. Para el defensor, el tribunal elaboró una consideración subjetiva y genérica sobre la división del trabajo y el rol supuestamente cumplido por el procesado para sustentar erróneamente superado el principio de presunción de inocencia, que no logró desvirtuarse. Por lo anterior, entonces, solicitó que se revocara el fallo condenatorio y se absolviese el procesado respecto de los cargos a él endilgados. Ya adentrándonos a las consideraciones de la Corte, una vez determinada la competencia, ella inicia la disertación refiriéndose primeramente al delito de extorsión y luego pasa a determinar sobre la no existencia de la responsabilidad penal del aquí enjuiciado. Ya entonces, refiriéndose primeramente al delito de extorsión, la Corte procede a dar lectura que este delito se encuentra consagrado en el artículo 244 del Código Penal. Y luego la Corte procede a referirse a la modalidad tentada de este delito, donde esta misma corporación ya precisaba en la sentencia CSJSP radicado 27274 del 19 de febrero del 2009, que esta modalidad tentada en el delito de extorsión se refiere a que se está exigiendo una conducta con el propósito definido capaz de doblegar la voluntad de una persona para que ella haga, tolere u omite aquello que el sujeto activo de esta conducta requiere. Es decir, sacar un provecho que necesariamente ha de ser de orden económico, a juzgar por la ubicación de este tipo penal dentro de los delitos que protegen el bien jurídico patrimonial de esa naturaleza, donde debe inferirse necesariamente que si el comportamiento del sujeto activo no logra doblegar la voluntad de la víctima en la medida en que esta víctima hace, tolera u omite una cosa distinta a lo exigido con la finalidad indicada, como por ejemplo acudir a la autoridad o simular la entrega o salir del país, entre otros, entonces el delito ha quedado en la fase de tentativa. De acuerdo a esto, la Sala admite que no existe discusión frente a la existencia objetiva del delito de tentativa de extorsión, porque se demostró que a finales del mes de octubre del 2018, la víctima recibió reiteradas llamadas telefónicas por parte de un alias Sebastián, quien dijo ser integrante del Clan del Golfo, y le exigió a ella la suma de 30 millones, so pena de poner en riesgo su seguridad y la de su familia. Al rehusarse esta, el interlocutor insistió en su exigencia con la amenaza de enviar a la finca a unas personas que le harían saber que hablaba en serio, por lo que esto produjo la partida de la víctima de su finca, la cual quedó a cargo de los trabajadores. Y porque luego de ello el administrador de dicho lugar la informó sobre 2 hombres que llegaron y los requirieron para que le dijeran el paradero de ella, para que les entregaran el dinero que le había exigido alias Sebastián, indicando que pertenecían al Clan del Golfo, razón por la que el administrador llamó a la policía. Este testigo, la víctima, también advirtió que meses después, alias Sebastián la contactó reclamando el dinero e indicándole que averiguaría por la persona que hizo capturar a los integrantes de su organización, previniéndola sobre las consecuencias que enfrentaría si ella fuera quien denunció el hecho y por rehusarse a colaborarles.
Por su parte, el administrador de la finca, que era propiedad de la víctima, explicó que atendió la visita de dos sujetos que se movilizaban en una moto Biwis, de cuyo parrillero preguntó por la víctima, y cuando se le respondió que no se encontraba, el parrillero informó que ellos hacían parte del clan del Golfo y que iban a recoger 10 millones de pesos conforme estaba cuadrado con la dueña. Este parrillero le insistió al administrador en conocer que debía de decirle la ubicación de la víctima, al mismo tiempo que le pasó el teléfono al administrador para que hablara con Sebastián, quien también indagó por la víctima y corroboró lo que dijo el parrillero. Luego, este hombre se marchó en la moto, por lo que el administrador reportó el hecho a la policía y a la víctima. Entonces, con el testimonio de ambos para la corte, tal como lo valoró el tribunal, son claros y con una consistencia suficiente para deducir la actualización de la conducta denunciada, porque fue reiteradamente la víctima contactada y requerida para un pago de una alta suma de dinero bajo amenazas en contra de su vida y la de su familia, y además que dichas exigencias fueron reforzadas enviando un emisario a la finca para reclamar el ilícito requerimiento económico. Por tanto, no emerge duda que existe correspondencia entre el hecho y sus circunstancias y la descripción normativa contenida en el artículo 244 del Código Penal, en cuanto este delito reprocha el actuar de quien constriñe a otro a entregar sumas de dinero bajo la amenaza, entre otros, de atentar contra la vida o seguridad personal. También concurrirían entonces las circunstancias de agravación del numeral tercero del artículo 245, porque el constreñimiento consistió en una amenaza de causar la muerte a la víctima, y tentada porque la ilícita exigencia económica no fue entregada a los sujetos agentes por parte de la víctima. Ya pasando a la responsabilidad penal del enjuiciado, en este punto entonces la Corte anticipa que con la apreciación de los medios de convicción presentados en el juicio no se alcanza un conocimiento más allá de toda duda para concluir inequivocadamente que el procesado estuviera en el inmueble de la víctima con el propósito extorsivo exteriorizado por el patrullero. Ello porque el administrador de la finca dijo que en la fecha en que llegaron los dos sujetos, uno, el parrillero, ingresó al inmueble y enteró a este administrador de la finalidad de la visita, la cual era la de reclamar la contribución dineraria en favor del clan del Golfo al que dijo pertenecer. Mientras que el otro sujeto, el aquí procesado, conducía la moto en la que se movilizaban, permaneció al lado de la puerta mientras que el compañero habló con el administrador, y que luego ambos abandonaron el lugar, a lo cual el administrador entonces procedió a tomar la placa de la moto y reportar a la estación de la policía de dicho lugar, lo que permitió la interceptación por parte de los policiales, a quienes luego de verificados los antecedentes les permitieron seguir su camino. Entonces, para mayor detalle, la Corte trae en este espacio la precisión de la declaración del administrador de la finca frente a su interrogatorio durante la audiencia de juicio oral, para aclarar luego que cuando el procesado, renunciando a su derecho de guardar silencio, rindió declaración, indicó que casualmente se encontró con el parrillero y este le pidió que le prestara la motocicleta, a lo cual él se negó, pero sí aceptó a transportarlo en ella. Entonces, aquí la Corte procede a retrotraer que, derivado de estos medios de convicción, el tribunal señaló que la responsabilidad penal del aquí procesado en la comisión de la conducta extorsiva se fundó en los siguientes hechos indicadores. Primero, su presencia acompañando a otro ciudadano a la finca, quienes acudieron en nombre de alias Sebastián para exigir la entrega de una suma dineraria a la víctima vía telefónica. Segundo, el señalamiento directo que el administrador hizo del procesado como acompañante del parrillero, quien reclamó la suma requerida, haciéndole saber que eran integrantes del clan del Golfo. Tercero, el hecho de haber permanecido el procesado en las afueras de la finca, según el plan urdido para la ejecución de la actividad extorsiva. Cuarto, la llamada telefónica que alias Sebastián posteriormente le hizo a la víctima para reclamarle por la captura de sus compinches. Y quinto, las explicaciones del procesado frente a los sucesos,
las cuales para el tribunal carecieron de respaldo porque aun cuando indicó que la razón para visitar la víctima era la de comercializar productos de belleza y nutrición, no los llevaba consigo y tampoco los ofreció a los trabajadores del predio. Pero para la Corte, de los referidos hechos surge como plausible que el actuar del procesado no obedeciera a un proceder ilícito como un plan urdido con el parrillero, porque lo dicho por este procesado coincide con lo dicho por la víctima cuando ella se refirió que ante su resistencia al pago de dinero exigido por alias Sebastián, este le dijo que él enviaría a unas personas para hacerle saber que hablara en serio, lo que en efecto sucedió después, donde el aquí procesado y otra persona llegaron a la finca. Pero también con estos hechos es posible considerar que si el procesado tuviese el objetivo de constreñirla con fines extorsivos, habría desplegado una actitud diferente a la de simplemente quedarse ubicado a la entrada de la plantación. Hubiera ingresado al predio a la par de su compañero y corroborado las afirmaciones que hizo el acompañante, ayudándolo a presionar a la dueña para tener mayor fuerza de persuasión, así la víctima no estuviese presente. Por el contrario, de acuerdo al administrador, la actitud del procesado fue pasiva. No ingresó ni interactuó con ninguno de los trabajadores, ni intentó comunicarse con el parrillero que estaba conversando con el administrador, y tampoco intervino en el diálogo que sostenían, donde fue el mismo parrillero quien le dio el valor reiterado por la persona que le había hablado telefónicamente. Por lo que entonces el procesado se mantuvo a la entrada del predio, distante del lugar en el que el administrador y el parrillero hablaban, sin la posibilidad de establecer que la propietaria se encontraba en el lugar para lograr el objetivo. Por ello, el solo hecho de hacerse presente en el predio, sin amenazar, ni vigilar, ni de que se advirtiera alguna connivencia, no lleva a determinar para la Corte el propósito de su contribución a la acción extorsiva. Sumado al anterior, de acuerdo al señalamiento del administrador, él solo habló con uno de los visitantes, que era un muchacho moreno, quien ingresó hasta cerca de la casa y le preguntó por el encargado del inmueble, informando el objeto de su presencia al tiempo que el conductor de la moto se quedó a la entrada de la plantación y que con él simplemente hubo un saludo. Especificó este administrador que mientras el parrillero habló con él, le dio la vuelta a la casa y luego por la cancha, y que el procesado se quedó en la entrada de la finca, existiendo una distancia entre ambos de entre 30 o 40 metros aproximadamente. Y que cuando le preguntaron por la actitud del procesado respondió que simplemente se quedó a la entrada, miraba los movimientos del compañero y que solo fue el saludo al momento de ingresar a la plantación. Referente a que si durante el tiempo en que estuvieron en la plantación hubo comunicación entre el conductor y parrillero, el testigo respondió que estuvieron por el lapso de media hora y que ellos solo hablaron cuando el parrillero iba saliendo. Por lo que para la Corte, esto quiere decir que aunque el procesado estaba en el lugar, no podía escuchar lo que dijo el parrillero al testigo, impidiendo entonces sostenerse que el procesado avalara lo expuesto por el acompañante, porque aunque el parrillero manifestó que ambos eran miembros del Clan del Golfo y que llegaban a recibir la contribución económica exigida, estas afirmaciones no significan que el procesado estaba vinculado a la causa criminal, dado que el parrillero había podido vincularlo con tales expresiones para mostrarle al administrador que no estaba solo en dicha misión y darle mayor grado de intimidación a la extorsión. También la Corte encontró respaldo en que el procesado no dio muestras de querer, pudiendo hacerlo esconder la moto, de que era propiedad de su compañera sentimental, o ubicarse en un lugar que no la hiciera visible, por lo que fue fácil para el administrador tomar la placa y reportarla inmediatamente a la policía, lo que dio pie a que minutos después pudieran ser interceptados y retenidos transitoriamente, por lo que se podía inferir que este procesado desconocía la finalidad extorsiva de su compañero, porque la identificación de la moto hacía posible su ubicación y su conexión con el mismo el día de los hechos.
En cuanto a lo dicho por el tribunal, que el procesado cumplió con un aporte esencial en la ejecución de la actividad extorsiva porque se encargó de transportar al sujeto que haría el cobro, esperarlo y luego trasladarlo de vuelta, dado que sin este papel no hubiese sido posible la llegada por la necesidad de contar con un medio para hacer el cobro encargado de acuerdo a la ubicación de la finca, la Corte encontró que el procesado precisó que el acompañante le pidió prestada la moto, cosa que él no aceptó porque se distinguían solo por una jornada de trabajo, pero que el procesado accedió a llevarlo de acuerdo a que el parrillero le dijo que iba a realizar un mandado y el procesado encontró viable llevarlo para realizar su labor de mercadeo de productos nutricionales. De acuerdo a estas aseveraciones, el tribunal precisó que estas pretendían ser utilizadas como coartada para el día de los hechos, porque estando en la finca el procesado no ofreció dicha mercancía a los trabajadores. Pero para la Corte, el hecho de no llevar consigo los productos o la tarjeta que lo promocionara no conlleva a equivocación porque es posible que la publicidad se hubiera agotado, de acuerdo a lo dicho por el procesado, quien dijo que la repartió en Villanueva. Además de no haber expresado que llevara consigo los productos que pretendía comercializar, como también parece razonable el no ofrecer estos productos a las personas de la plantación, porque al ser productos estéticos, nutricionales o de belleza, seguramente no serían de interés para los obreros de ese lugar. Adicionalmente, se pudo acreditar con un contrato de prestación de servicios de asesores comerciales independientes con una firma colombiana que el procesado era vendedor de productos nutricionales, sumándose en las diferentes ilustraciones sobre las campañas publicitarias mediante Facebook y de acuerdo a lo dicho por un testigo de la defensa, quien refirió solicitarle una tarjeta al procesado cuando observó que éste estaba ofreciendo los productos mientras el conductor iba haciendo un recorrido como transportador, con cuya tarjeta luego contactó al procesado para asesoría respecto de estos productos. Para la Corte, estos medios de convicción soportan las manifestaciones del procesado cuando el día de los hechos accedió a transportar a su acompañante porque además de hacerle el favor, vio una oportunidad para promocionar sus productos, por lo que el ámbito temporal de desarrollo de dicha actividad está comprendido dentro del momento de ejecución de los hechos materia del proceso. Y frente a la retención del procesado a la salida de la finca, derivado de que el administrador reportó a los sujetos que hicieron una exigencia económica y se marcharon en una moto, de la cual tomó sus características y placas, quienes luego fueron inmovilizados por la policía para la correspondiente verificación, hubo de liberarlos inmediatamente porque estos atendieron las solicitudes policiales, se identificaron y permitieron su registro y el de la moto, con un resultado negativo de antecedentes y sin uso de armas o elementos sospechosos, manifestando ellos que eran comerciantes y que trabajaban con productos nutricionales, por lo que los uniformados no repararon respecto de su actuar y les permitieron continuar su recorrido, dejando entonces estos uniformados, consignada una anotación en el libro de población sobre la información laboral, la cual coincide con lo señalado en el acta de derechos de personas capturadas cuando se materializó la aprehensión del procesado, de lo que no se advierte el compromiso de dicho procesado en la conducta extorsiva, porque su actitud se acentúa en la credibilidad sobre las razones que lo llevaron a transportar a su compañero para aprovechar a promocionar sus productos. Y por último, en lo referente a lo dicho por el ADCUEN en su esfuerzo a la inferencia en torno a la vinculación del procesado con el delito realizado por su compañero, sobre las llamadas efectuadas a la víctima por parte de alias Sebastián para reclamarle por la captura de los muchachos, ya que ella no había colaborado por las buenas, siendo para el tribunal un suceso no aislado. Para la Corte, esta deducción lo que demuestra es que la Fiscalía no ahondó si dichas llamadas se trataban de la aprehensión cuando salieron de la finca o de la captura del procesado para iniciar el proceso de que aquí se trata. Lo que sería importante porque aclararía en el caso último que fue por la captura para iniciar este proceso que se podría inferir la participación del procesado en la conducta extorsiva, porque quedaría revelada una clara relación entre el autor de las llamadas, el procesado y su traslado a la finca de la víctima. Por el contrario,
Si el reclamo fue por la retención que hizo la policía luego de que ambas personas en la moto salieran de la finca, dicha situación no conlleva deducir la conexión o vínculo del procesado con la conducta, porque la víctima refirió en un primer momento que alias Sebastián había expresado que la justicia o que la policía habían cogido a uno de los muchachos, lo que podría referirse al parrillero, que fue quien exigió la entrega en nombre de alias Sebastián. Aunado en que no hubo claridad en el interrogatorio cuando en la declaración de la víctima, esta seguidamente se contradijo al señalar que alias Sebastián le reclamó porque fueron puestos a disposición 2 personas, lo que generó una incertidumbre sobre si la amenaza fue por la retención del parrillero o la del aquí procesado, impidiéndose entonces deducirse certeramente el compromiso del acusado en la conducta. Y es así como en las conclusiones y con estos juicios para la Corte Suprema de Justicia no existe prueba en grado de certeza que acredite la responsabilidad del procesado en los hechos materia de este juzgamiento, porque la evidencia no demostró de manera fehaciente que el procesado, bajo un plan urdido con el parrillero, lo transportó en la moto hasta la finca de propiedad de la víctima para exigirle a ella la entrega de una suma de dinero que días atrás por vía telefónica le había exigido una persona que se presentó como integrante del Clan del Golfo, porque también es viable inferir como hipótesis alternativa que el procesado desconocía el propósito y la acción delictiva desplegada por su compañero de viaje. Y es así como, existiendo duda en la responsabilidad del acusado, la Corte revoca el fallo impugnado estableciendo la vigencia de la sentencia absolutoria emitida por la primera instancia y ordenó entonces la libertad del procesado previa verificación que no sea requerido por otra autoridad judicial. Bueno amigos, es así como terminamos este capítulo, esperando que sea de apoyo en su crecimiento profesional. Han acabado de escuchar Sentencias Colombianas a tu oído y soy Luz Nélida Muñoz Mora, quien les ruega que se inscriban a este canal para que estén al tanto de los nuevos episodios que tenemos a su alcance. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.